Vaya al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Gloria a Jesús. Oseas, capítulo 4. Verso 6 en adelante hasta el verso 9. Oseas 4, capítulo del verso 6 al verso 9. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase de pie en reverencia a la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su santo y bendito Espíritu. Amén. Dígale: Señor, háblame. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Estaba leyendo el libro de Oseas, y algo que me llama la atención de este libro es que Dios se levanta a reprender a un pueblo infiel, a un pueblo duro de servir, como dice su palabra, pero también que en medio de este pueblo Dios tenía un profeta llamado Oseas, que a través de su vida él quería hacerle sentir lo que él sufría por su pueblo, lo que él estaba viviendo por su pueblo, o sea, hablando de Dios hacia su pueblo. Amén, ¿está aquí? Entonces, cuando vemos esto y comenzamos a averiguar, a indagar, comenzamos a mover sobre la historia de Israel, podemos ver que Israel no tomaba en serio su palabra. ¿Está aquí? Por eso el tema se llama Toma en serio la palabra de Dios. Amén. Díselo al que te queda al lado. Dile aquí, ahí mirándolo, dile: toma en serio la palabra de Dios. Amén. Oye, es que la gente piensa que estar en Cristo es un juego. La gente piensa que venir al Señor simplemente significa conocerlo. Y yo te traigo una mala noticia: no solo significa conocerlo, sino obedecerlo. Amén. Porque no se trata de decir yo conocí al Señor, yo me entregué a Él y estoy en sus caminos. Pero la Biblia dice que Él nos quiere que solamente lo conozcamos, sino que lo entendamos. Y cuando usted lo entiende, usted va a obedecer lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Su nombre sea la gloria. Entonces, por eso vemos aquí que Dios está trabajando con el profeta para tratar de mostrarle la condición del pueblo que estaba caminando en una manera en desconocimiento hacia Dios y su palabra. ¿Por qué digo caminando? Porque era un pueblo que ya había tenido una trayectoria con Dios. Ya había tenido sus encuentros, ya había tenido sus eventos en los cuales Dios los había librado, los había sacado de esclavitudes, los había dado victoria a ejércitos contrarios, los estaba guiando por el desierto, les había dado miles de victorias y los había ayudado en miles de dificultades, pastora. Pero ¿sabe qué? Era un pueblo que caminaba sin su ley en su corazón, más un Dios de conocimiento, más un Dios de solamente de labio, más un Dios de solamente de una expresión o de una vestimenta. Su nombre sea la gloria. Porque el Dios que nosotros alabamos no es un Dios de una sola expresión, de cambiar superficialmente, sino de un cambio interno, de un cambio que va más adentro de nuestro cuerpo, es en nuestra alma, es en nuestro corazón, es en nuestros pensamientos, donde Dios quiere llegar hasta lo más profundo de nuestro ser.
¿Para qué? Para que a través de lo que las personas nos conocieron puedan decir ciertamente, esta persona anduvo en un camino malo, perdido, perverso, pero cuando fue alcanzado de parte de Dios, Dios lo cambió, Dios lo transformó, Dios lo hizo esa nueva criatura. Dios ha transformado esa vida de tal manera que ahora yo quisiera conocer a ese Dios que Él camina a su nombre. Escuche bien. Y cuando estamos viendo esto, Dios me hace una pregunta y me dice, ¿estás satisfecho con tu condición espiritual? Y yo me comienzo a poner rojo delante de Dios cuando Él me pregunta, ¿tú estás contento con tu condición espiritual? Y es que el hombre, para poder en una manera sacar muchos, en una manera, argumentos, ¿verdad? Porque el hombre es campeón para sacar argumentos. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Qué me diría usted? ¿Por quedar bien conmigo? Si oro, si leo, si me congrego, si ofrendo, si hago lo que la ley dice de su palabra. ¿Pero lo estás obedeciendo? ¿O solamente es un mandato que estás siguiendo? Porque Dios manda un mandato y lo puedo hacer, pero el obedecerlo significa que yo debo vivir para Él. Porque la iglesia estaba en aquel entonces de Éfeso viviendo, ¿verdad? Predicando la palabra, estaba aborreciendo la maldad, estaba haciendo cosas muy buenas aparentemente, la iglesia de Éfeso, pero se había olvidado de su ley, de su amor. Y Dios no le refirió lo que había trabajado, sino que le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que significa la ley de Dios en nuestro corazón, a su nombre. Porque podemos predicar, podemos leer la Biblia, pero nos hemos olvidado tal vez en algún momento de vivir una intimidad con Dios, de tener ese encuentro a solas con Dios, de llorar allí en su presencia, de vivir momentos apartándonos para Él. La gente nos toma por locos. Estaba temprano, salí de mi casa a ponerme un suero, el último que me tocaba, por la salud. Un evento terrible que cada día, pues, a veces golpea nuestras vidas, ¿verdad? Que son las enfermedades. Y cuando se vienen, no quieren salir así nomás. Y luego que terminamos eso, nos fuimos para la casa. Inquieto yo, porque por el problema de salud no puedo ayunar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía al Señor, estoy dejando de buscar esos tiempos a solas en mis tiempos de los sábados, que yo siempre ayuno. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, cogí mi Biblia y le digo a mi esposa, ya vengo, me voy, me retiro de la casa. Apenas llegué, estaba inquieto, ellos saben que... Y me fui a dar una vuelta, a conversar con Dios, y estaba en un cierto lugar donde yo dije, nadie me está viendo. Cuando de repente veo por allí, como la hora, casi la hora que ya estaba sentado en aquel lugar, meditando, conversando con Dios, y veo que llegan por ahí unos perritos. Yo dije, alguien viene por ahí. Y ya fue tarde porque ya le vi los pies, ni cómo esconderme. Me quedé tal como estaba, sentado, leyendo la Biblia. Entonces cuando baja esta persona, me dice... Me mira así de lejos, como unos 30 metros. Me dice, yo pensé que era un loco que estaba ahí. Y ciertamente la respuesta, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que para el mundo somos locos. Estaba haciendo un solazo, eran como las 12:30. En medio de un poco de matas de cacao allí, asoleándome. Era el lugar que yo había escogido y específicamente le daba el sol con intensidad. Había otro lugar más allácito que estaba sombra y yo decía, pero Señor, es aquí la señal que tengo, ¿cómo me voy a mover a su nombre? Y esta persona era mi hermana, que iba pues de camino llevando la comida a aquellos trabajadores que estaban con ella allá. Entonces ella me dice, yo pensé que era un loquito. Y yo digo, Señor, lo que tenemos que a veces soportar por estar un tiempo a solas contigo. Porque tal vez en la casa no lo puedo estar. Pero a veces en esos lugares donde estamos con Dios, donde estamos meditando, donde estamos aprendiendo, donde Dios nos está hablando.
Porque son esos tiempos a solas. Escúcheme, la fama y la gloria envanece al hombre, pero el lugar de intimidad y el lugar secreto es lo que le da crecimiento, es lo que le da grandeza, es lo que le da motivación al hombre para seguir hacia adelante. A su nombre sea la gloria. Entonces podemos encontrar aquí que si estamos contentos con nuestra condición espiritual, ¿usted está satisfecho? Pregúntele al que le queda al lado, dile, ¿estás satisfecho con tu condición espiritual? Pero pregúnteselo, hermano. Yo sé que se le va a poner serio. Algunos le van a alzar las cejas, otros le van a hacer una mueca, otros le van a guiñar el ojo, algunos le van a querer levantar la mano diciendo, no. A su nombre. ¿Está satisfecho? ¿Está satisfecha con su vida espiritual o no? ¿Ah? ¿Qué dice hermana Lady? ¿Está satisfecha con su vida espiritual o le falta? Nos falta, ¿verdad? Falta más. Porque es que ya tuvimos una temporada, es que ya salimos del hoyo, es que ya salimos de la batalla, es que ya nos sanamos de la enfermedad o del problema del matrimonio que teníamos, es que ya se resolvió, entonces ahora estoy en paz, tranquilo. Escúchame, mientras más te sientas en paz con la tierra, con el mundo, el diablo se te va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque él gobierna este mundo. Pero mientras más guerra tengas contra la tierra, contra las almas que están perdiéndose, porque el enemigo quiere ganar ventaja de nosotros. Pero Dios quiere utilizarte para hacer grandes cosas. A su nombre. Por eso es que nosotros no nos movemos en el andar de esta tierra normalmente. Nosotros nos movemos conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que nos movamos. Depende de su condición espiritual. ¿Cómo está? Esta semana me llamaron que estaba una persona endemoniada como a las 11 de la noche, 11:30. Y algunos de los que llamé me dijeron, pastor, estoy en casa. Pastor, no puedo ir. Pastor, estoy... ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Ay, pastor, es que... ¿Cómo estamos? Y yo quería salir de allá, eran las 11:30 de la noche. Pero también, dijo Abraham, escucha a tu esposa en todo. Me dijo, ya es muy tarde. Recién acabamos de entrar. Es peligrosa la vía. Entonces yo le digo, bueno, sí que hay que echarlo, pues que nos espere hasta mañana. Dice que a las 12 de la noche el demonio la dejó y se fue. Porque Dios quería glorificarse, pero tal vez no había quien vaya a ese socorrimiento. A su nombre. ¿Cómo estamos? A veces estamos satisfechos con nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien. Este pueblo de Oseas pensaba que estaba bien, pero Dios les trae una palabra. Y a través del profeta, que representa la voz de Dios, y los sacerdotes que enseñaban la palabra, el pueblo se estaba desviando porque los mismos hombres de Dios y las mismas personas que enseñaban la ley estaban quietos. Porque dice, conforme el sacerdote es el pueblo. A diferencia que aquí queremos que conforme sea el pastor, sean las ovejas. Que se inquieten por las almas. Que se inquieten por predicar la palabra. Que se inquieten por ir a predicarle a las personas que lo necesitan. A su nombre. Conforme al sacerdote es el pueblo. ¿Cuántos se acuerdan a las 5 de la mañana y dicen, mi pastor tiene que estar orando? Yo también me voy a inclinar a orar. Ay, pastor, hace frío a las 5. A su nombre. ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar o olvidar la palabra del Señor? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Porque hay consecuencias de ignorar y de olvidar la palabra. Porque a veces ignoramos. Amén. Ignoramos la palabra. Pero a veces también la sabemos y nos hacemos los olvidados. ¿Verdad? Es verdad que Dios a veces nos halaga con sus palabras. Pero a veces también nos confronta. A veces nos reprende, nos exhorta. Porque Él nos ama.
Amén, ¿está aquí? Porque Él nos ama. Pasamos más tiempo muchas veces conectados a un teléfono que conectados con Dios. Pasamos más tiempo muchas veces conectados a una pantalla que conectados con su Espíritu Santo, con su palabra. No nos da sueño cuando estamos con el teléfono, con la pantalla allí, ¿verdad? No nos da cansancio, no nos da pereza ni sueño. Pero cuando venimos a doblar rodillas o a orar, a leer la palabra, e inmediatamente nos entra, que yo le llamo el espíritu del hipopótamo. Ya usted sabe cómo hace el hipopótamo. ¿Está aquí? Otros le llaman el espíritu de Utico que le dio cuando predicaba Pablo, que se cayó a dormir. Ese es otro dentro de la iglesia. A veces llega a la iglesia y usted va, Utico. Y a Utico le sucede algo. Se cae de la ventana y hay que resucitarlo para que pueda entender el poder de Dios. Para que entienda que lo que está escuchando es palabra de Dios. Para que entienda que lo que está delante de él es un hombre santo que está predicando el evangelio. A su nombre sea la gloria. Cuando usted siente ese espíritu de Utico, repréndalo o dile: te empujo por la ventana. Así que de repente, si lo tiene al lado, mírelo allí y dile: cuidadito, te empujo por la ventana para que te resucite. ¿Está aquí? Vamos a poner algunos nombres por ahí. Cuando yo lo vea ahí, con sueño, le digo: póngale a la hermana Bélica Utico. Cuando la vea bosteciando, al que lo veamos bosteciando aquí, Utico. Amén. A ese hay que orarle para que ese espíritu no entre aquí. Pastores, que yo no sé, que llego a la iglesia y me da sueño. Quiero leer la Biblia y me da sueño. Quiero ponerme a orar y me da sueño, Utico. Pero quiero estar en la ventana mirando lo que está hacia afuera. Ay, no. A su nombre. ¿Está aquí? Entonces vemos aquí que podemos ignorar o podemos olvidar la palabra del Señor. Y hay consecuencias por olvidar. Miren lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Primero viene una destrucción, invasiones. Habían esas invasiones, esas incursiones que hacían los ejércitos contrarios. Había prisioneros, cautivos, había mortandades, había personas que se habían olvidado de Dios. Usted conoce la historia de Gedeón. Había incursiones de ejércitos que los empobrecían. ¿Está aquí? Sí. Y a veces eso pasa cuando nos olvidamos de Dios, de su ley. ¿Sabe por qué yo no predico de diezmo y ofrenda? Pregúnteme por qué no predico de diezmo y ofrenda. Porque el que conoce la ley lo hace voluntariamente. Amén. Yo no le voy a estar predicando de diezmo y ofrenda porque usted lo sabe. Usted tiene que ponerse a cuenta con Dios, no con el hombre. Si usted fue alcanzado por Dios, usted tiene que decir: esto es de mi Señor y esto es para la obra que crezca, esto es para sostenimiento de las viudas, de los huérfanos, esto es para que el evangelio se siga predicando. Eso, para mí eso es algo que dijo Pablo. A mí no me envió Dios a bautizar, sino a predicar la palabra. Hay gente que hace tanto halago por bautizar y tiene problemas en qué nombre, en qué proceso y esta situación. Escúcheme, a veces se meten en tanto lío en esa explicación, que Dios lo que nos mandó fue a predicar el evangelio. Para que crean, se salven, se sanen, se restauren y entonces tengan un corazón agradecido a Dios y se presenten delante de Él con lo que tienen para Él, a su nombre. Dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces Dios te está hablando y todavía no retienes la palabra? Todavía no aprendes la palabra. Todavía no te puedes memorizar un versículo bíblico. ¿Aló? La Biblia dice que para memorizarse los versículos bíblicos en la antigüedad habría que escribirlos en las paredes. Pastor, que es que si llega mi familia me va a decir que soy cristiana. Es que eso es lo que se trata, que sepan que eres cristiana. Que sepa de a quién le perteneces. Que sepa que tienes dueño o dueña, su nombre sea la gloria. Que sepas quién es tu Señor. Amén, ¿está aquí? Que pongas a la portada: mi casa y yo serviremos a Jehová. O en tu puerta: Cristo vive para siempre y en mi corazón también. Pero a veces hay personas que nos avergonzamos. Hay consecuencias por olvidarnos de la ley de nuestro Dios. Y mire que las consecuencias van en aumento. Y dice allí: primero, porque le faltó conocimiento. Segundo, porque desechaste el conocimiento. Una cosa es faltarle y otra cosa es que lo tuvo y lo desechó.
Tanta gente hoy en día, un día predicaban, alababan el nombre de Cristo, tocaban un instrumento, eran profetas de profesión, eran evangelistas de plataforma, eran pastores de multitudes, eran gentes, líderes que llevaban multitudes a los pies de Cristo, pero de repente se olvidaron de la ley de Dios, porque el mundo les fue más atractivo, porque las tentaciones les fueron más atractivas, porque los placeres de la carne les fueron más deleitosos para ellos que la presencia de Dios. Entonces se olvidaron de la ley, del conocimiento que un día tuvieron. Entonces Dios dice: también me voy a olvidar de tus hijos. Porque la Biblia dice que los hijos de nosotros son herencia de Jehová. Escúcheme. ¿Quién no quisiera que los hijos de nosotros sean pastores, sean evangelistas, sean profetas, sean santos hombres de Dios? A su nombre sea la gloria. Hombres que le sirvan a Dios. Porque como yo le digo a mis hijos, ellos tienen ministerio. Y por eso es que el diablo anda detrás de ellos. Usted tiene que decirle a sus hijos: ustedes tienen ministerio. Ustedes son herencia de Dios. Amén. Son mi pacto con Dios. Porque es lo que nosotros oramos. ¿Por qué el diablo quiere poseer los niños? ¿Por qué el diablo quiere que sean rebeldes? ¿Por qué el diablo quiere que no se los instruya en la palabra? Porque sabe la palabra, ¿verdad? El enemigo. Porque dice: instruye al niño desde pequeño, para que cuando sea grande no se aparte de la ley de su Dios. A su nombre sea la gloria. Porque él sabe que es un peligro. Porque usted sabe que cuando el diablo conoce un futuro de la persona, él va a querer en una manera cruzarse, distorsionar, hacerle creer que no es nadie, para que esa persona no entienda el llamado. A su nombre. Hay consecuencias por ignorar la palabra. Dice allí: por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Te echaré del sacerdocio. Me llama la atención de la vida de Elí. Elí se había olvidado de Dios. No había instruido a sus hijos en la ley de Dios. Los hijos estaban haciendo lo que bien le parecía a las puertas del templo. A su nombre. Hacían lo que bien les parecía. Usted sabe la historia de lo que hacían los hijos de Elí. Amén. ¿Cuántos están aquí? Y el padre nunca los reprendió. El padre nunca les llamó la atención. Porque a veces las personas piensan que si le llamo la atención se va. Es que si le llamo la atención se pone molesta. Es que si le llamo la atención a la hermana se va del culto. Escuche bien, prefiero que sepa la verdad aquí en la tierra, que cuando de repente esté hacia allá arriba y diga: mi pastor o mi padre espiritual nunca me reprendió. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Está aquí? Porque la Biblia dice que si yo lo exhorto habré salvado su alma. Pero si no le exhorto, dice que él me va a demandar de su alma. El día que esté allá le decir: tú no le exhortaste. ¿Está aquí? Te echaré del sacerdocio. Usted sabe la historia. Los hijos de Elí murieron. Elí perdió su sacerdocio. Dice que ni un familiar de él no iba a valer, pero ni para echarle agua al altar, hermano. ¿Está aquí? Qué feo sería que nosotros, siendo cristianos, y nuestros hijos no lo sean. Porque ¿qué le estamos enseñando? Oye, yo tengo un rigor con mis hijos. Y es una batalla, es una lucha. Y aunque están grandes, delante de Dios estoy. Cada día estoy allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Y ya leyeron, y ya oraron. Los veo con el teléfono. A veces voy y les apago el internet. Y se ponen bravos, que se pongan bravos. Porque les he dicho que mientras estén bajo mi techo, yo mando en la casa. Y aún ustedes sean grandes y los ve haciendo cosas raras en su casa, también mando yo. A su nombre. Porque yo no quiero que ellos se pierdan. Yo no quiero que mañana mis hijos sean vergüenza y digan: ahí va el que es el hijo del pastor fulano. Mira, lo predicaba bien, tenía multitudes. Oye, enseñaba la palabra, pero los hijos se perdieron. Yo no quiero eso. A su nombre sea la gloria. Porque si los hijos míos se pierden, los hijos de ellos también se perderán. Y Dios me ha dicho que Él ama la generación hasta la cuarta de los que lo aman y lo buscan. Y yo quiero esa generación de que mis hijos lo busquen a Dios. Y también ame a los hijos de ellos. Y los hijos de ellos también lo amen al Señor. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que queremos como padres. Pero había un descuido. Escuche bien. Se habían olvidado de la palabra de Dios. ¿Por qué te olvidas?
¿De dónde te sacó Dios? ¿Cuál fue la causa que Dios te hizo venir a su camino? Yo me imagino que es más grande la causa cuando recién entraste que la que estás pasando ahora que te quieres olvidar o la que te quieres alejar. ¿Está aquí? Sí. La batalla que usted tuvo al principio no es nada comparada con la que está pasando ahora. Tal vez estuvo al borde de la muerte. Tal vez tuvo un proceso matrimonial. Tal vez tuvo un problema con los hijos. Tal vez tuvo una situación de enfermedad que lo llevó al borde, a la tragedia. Y Dios de ahí lo rescató. Si Dios la rescató es porque Él tiene un propósito con usted. A su nombre sea la gloria. Dios sacó al pueblo de Egipto. Lo sacó para llevarlo a una tierra prometida. Escuche bien, la Biblia dice que porque era un pueblo especial, porque lo amaba Dios a ese pueblo. Aunque ese pueblo no lo amaba a Dios, murmuró, criticó, pero Dios le levantó profetas. Dios le levantó jueces. Dios levantó guiadores que lo guíen a ese pueblo, porque por medio de Él Dios se iba a glorificar a su nombre. Sé que no somos perfectos. Sé que muchas veces, como dicen por ahí, metemos la pata, nos equivocamos, erramos a veces. Pero a pesar de eso seguimos adelante. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. ¿Está aquí? Por eso no nos vamos a olvidar de su ley. Y si usted se está olvidando, dígale, escríbela en la tabla de mi corazón. Escríbele cada día: aquí en mi corazón quiero despertarme pronunciando tu palabra. Por eso es importante que cuando usted va a dormir, lea la Biblia. Cuando usted se levanta, lea la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa, pero si yo me acuesto sin leer la Biblia, me siento inquieto. Que tengo que prender el foco y me dice mi esposo: ¿y qué vas a hacer? Voy a leer la Biblia. Me levanto y lo que hago primero es leer el texto que voy a mandar o el capítulo de los cuales le voy a mandar un versículo. Hay algunos que responden en el grupo que estamos, hay algunos que no responden. Creo que somos como 70 o 60 personas, creo que estamos en el grupo. A veces veo 5, 10, 15. Amén, ¿está aquí? Sí. Y si alguno no está en el grupo, dígame: pastor, yo estoy dispuesto a responder, pónganme en ese grupo. Porque yo les mando una palabra para ustedes. Y para que diga buenos días al grupo, para que bendiga al grupo, amén, ¿está aquí? Sí. ¿Con el fin de qué? Con el fin de decirle: Señor, mi opinión hacia ti. Porque este grupo es de Cristo, hermano, sí, no del pastor. Estoy presente, estoy activo. ¿Usted sabía que cuando está en clase usted, y si no levanta la mano, no dice presente, le ponen falta? ¿A cuánto les pondrá falta el Señor en las madrugadas? Su nombre sea la gloria. Dele fuerte ese aplauso, amén. Te echaré del sacerdocio porque te olvidaste de la ley de tu Dios. También me olvidaré de tus hijos. Perder el sacerdocio era perder la herencia que Dios le había dado al pueblo de Leví. Porque acuérdense que los levitas no recibieron tierra. Ellos, el templo o la congregación era su sustento. Ser un sacerdote para aquel entonces era un privilegio. Traía un linaje en el cual Dios iba levantando de generación en generación para que esas generaciones sean adoradores de Dios. Acuérdense que el linaje de los sacerdotes eran los que iban ministrando al pueblo. Ellos tenían esposa, tenían hijos, pero ellos no tenían heredad de tierra. Dice la Biblia que en ciertas ocasiones dejaron de traer ofrendas y los diezmos al altar. Y dice que los sacerdotes tuvieron que ir a trabajar, los levitas. Y dice que vino una escasez, vino una hambruna. Entonces el rey de aquel entonces le dice: ¿por qué ha venido esta vuestra tierra? Y dice: es que dejaron la ley de su Dios. Y los sacerdotes tuvieron que ir a trabajar para ganarse el pan del día. Pastores, que eso tiene, la Biblia dice que todos tenemos que sudar la frente, hermano. No, pero para ellos era un privilegio estar delante de Dios, estar ministrando al pueblo. Y ellos traer palabra de Dios al pueblo. Y el pueblo sustentar. Esa era la ley que Dios le había dado a ellos, porque a ellos no se les dio heredad. Entonces este rey dice: vayan a buscar a esos sacerdotes y vengan trayendo. Usted conoce la historia de las ofrendas, los diezmos que trajeron. No estoy predicando sobre eso, pero me llama la atención esta parte. ¿Sobre qué? Sobre que cuando trajeron ellos, el pueblo, a sustentamiento a la casa de Dios,
Dice que ellos se santificaron, se purificaron los sacerdotes. Y dice que vino abundancia sobre el pueblo porque los sacerdotes volvieron a enseñar la ley de Dios. Y entonces el pueblo se sintió contento de que tenían nuevamente la presencia de Dios dentro de ellos y dentro de los lugares donde ellos se habitaban. Porque olvidarse de la ley de Dios y no obedecerla es decirle a Dios: no te interesco, no me interesa lo que quieras hacer conmigo, llévate tus bendiciones para otro lado. Pero imagínense qué hacemos nosotros sin Dios. No te olvides de la ley de tu Dios. ¿Está aquí? No se olvide. No nos olvidemos. A su nombre. Dice allí: también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad se levanta su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a su obra. Le castigaré. A veces nosotros nos olvidamos. Yo conversaba con alguien esta semana, no le voy a decir el nombre. Una persona que Dios la usó mucho, pero que hoy lamentablemente está envuelto en situaciones difíciles de entender, andando en una vida mundana, con personas que no tuvieran nada que ver en su relación, pero anda en una relación, en otra relación. Y sabe lo peor, es que se justifica a su propia opinión. Porque el que olvida la ley de su Dios se justifica a su propia opinión. ¿Está aquí? ¿Usted se acuerda que Sansón quiso hacer lo que a él le placía? El ungido de Dios, el hombre que tenía la fuerza que habla la Biblia, sobrenatural en la Biblia. Y dice la Biblia, hay un pasaje tan importante que son de pocas palabras. Dice: pero él no se dio cuenta que Jehová no estaba con él. Porque el olvidarnos, oiga, es que a veces somos cristianos de camino nada más ya. Nos hemos olvidado. Nos hemos apartado. El sacerdocio es una responsabilidad. ¿Sabía usted que en la antigüedad el sacerdocio que tenía en aquel entonces, para poder mantenerse ese linaje, esa línea encendida, tenía que estar continuamente ese altar encendido, no dejarlo apagar? Pero a veces nos hemos olvidado de su ley, porque no tomamos en serio la palabra de Dios. Hay que tomarla en serio, hermano. Tomemos en serio la palabra. Cuando usted y yo tomemos en serio la palabra, entonces el mundo también nos va a tomar en serio. De verdad. A su nombre. Dele alabanza al Señor. Hay consecuencias de olvidarse. Ya vemos ahí falta de conocimiento. Somos desechados. Dios se olvida de nuestros hijos. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasará después de usted en su vida, cuando ya no esté sobre esta tierra? Si hoy estamos viviendo tiempos duros y difíciles, ¿qué nos queda como herencia para ellos? ¿Una casa, un carro, una finca? No. La única herencia que podemos contar de que para ellos pueda ser una protección es Dios. Es la única. Y es la por cual yo me preocupo cada día. Esta semana estaba cosechando unas naranjas, gracias a los hermanos que nos dieron esa oportunidad de bendecirnos. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Porque estaba arriba en una mata, como a 6 metros de altura o 7. Y yo pensé, yo digo: Señor, ¿qué será después de esto si yo algún día no estoy? ¿Y sabe qué me dijo Dios? Esta generación muere contigo. Porque ya no va a haber otra persona que se vaya a subir allí. Porque mis hijos no son de ese tipo.
Ellos no son de los que se suben a andar con peligro allí. No, no. Ellos me ven a mí. Aquí estoy delante de mis hijos que son adultos ya. Y donde mi papi todavía se sube a eso y no le da ni miedo, ¿verdad? Pero Dios me dijo, esta generación muere contigo. O sea, esta enseñanza. Entonces yo tomé una decisión por el peligro como padre. Dios dice, si yo pues puedo caer, imagínense ellos que son inexpertos. Entonces le digo, voy a mocharlas bajito para que se hagan bajitas. Pues ahí sí las cogen del suelo. Porque hay cosas que nosotros debemos aprender, que hay cosas que nuestros hijos no los van a hacer. Para nosotros nos es difícil. Como padres, ¿cuántos oramos? Usted ve a su hijo orar con exigencia, con reprensión, a veces hasta con la vara. Si no ora, si no vas a dedicarle tiempo a Dios, te castigo, ¿verdad? Con exigencia. ¿Por qué? Estamos contrarios al mandamiento bíblico, porque la Biblia dice que los hijos ven a ser el padre y eso hacen. Pero es que estamos viviendo una generación en la cual las personas no quieren buscar de Dios. Pero hay que inculcarles, hay que forzarlos, hay una manera forzarlos a que ellos entiendan que Dios es el único que los va a poder ayudar en algún momento que ellos sean adultos, que ya no tengan la dependencia del Padre, que solamente Dios va a hacer en su caminar, porque ellos van a tener su propia experiencia y es ahí donde ellos van a ver la mano de Dios. A su nombre sea la gloria. Es allí donde ellos van a ver la mano de Dios. Por eso que Dios les levantó jueces, les levantó profetas. Y la Biblia dice, y mientras estaba el profeta, mientras estaba el juez, dice, Dios los visitaba. El pueblo caminaba detrás, pero cuando morían, volvían a lo mismo. Nos vamos de la casa. Yo le dije en la tarde, ¿y las alabanzas dónde están? Porque a veces, aún hasta el ambiente donde vivimos, hermano, tenemos que buscar a Dios, a su nombre. Pastores, que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. En su casa no puede haber otro ambiente que sea una alabanza, una adoración, una prédica. O sí está bien, una película, muy bien, familiar, comedia, lo que usted pueda ver, lo puede ver. Si usted lo desea, usted lo quiere. Pero también déle ese tiempo a Dios en ese momento de adoración. Está haciendo sus quehaceres, ponga la oración allí, alabe a Cristo. Para que su espíritu, a pesar de que está tal vez en ese momento trabajando en una manera ocupada, su carne, su espíritu se esté renovando, fortaleciendo. ¿Aló? Son consecuencias de olvidarse de Dios. ¿Cuáles son las ventajas de conocer la palabra de Dios? Porque así como hay consecuencias, también hay ventajas de conocer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Consecuencias de conocer. Hebreos 4, 12, 13. Ya estoy terminando, hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que la palabra penetra hasta partir el alma. Amén. La palabra penetra hasta partir el alma, porque es una espada de doble filo. Ahora, ¿por qué doble filo? Porque si usted trata de cortar con el un lado, también tiene que tener cuidado con el otro lado. Amén. Aquí no se trata, yo le explicaba ayer a alguien, no se trata de ser súper espiritual, pero tampoco se trata de ser en una manera pecador cristiano. Soy redimido, soy pecador, escuchen,
pero no con una libertad de hacer lo que a mi cuerpo le parezca. No soy demasiado espiritual, pero tampoco soy en una libertad de pecar y hacer lo malo, como que si no conociera la palabra. Cuando estoy aquí en esta línea recta, yo camino siendo cristocéntrico. Sé que si me voy a la derecha, lo muy espiritual, me van a juzgar. Pero sé también si me salgo a la izquierda, también me van a juzgar. Porque va a decir que no comprendo a las personas. Pero yo entendiendo que soy un pecador redimido, entonces digo, si camino en la rectitud, yo no voy a hacer que la gente murmure, critique o hable mal de Cristo. Con conocimiento, pero me olvido de su ley, insulto. ¿Aló? Sí. Con conocimiento, me olvido de su ley, fornico. ¿Aló? Sí. Con conocimiento, me olvido de su ley y ando en chisme. Sí. Con conocimiento, me creo súper espiritual y digo que no importa que lo que pasa, Dios me perdona. Decía alguien por ahí, no le voy a decir el nombre de quién, un predicador famoso, no es de esta ciudad por si acaso, y él decía que Dios te ama de la manera como tú vengas. Hasta ahí estoy de acuerdo. Como tú vengas a Cristo, Dios te ama. Pero él decía que no importa cómo tú seas de ahí para allá, porque ya Dios te perdonó tus pecados pasados. Tú puedes andar con el pelo pintado, con aretes, con tatuajes, puedes vestirte de una ropa pequeña, como sea, tú eres cristiano. Él decía, tú ya recibiste a Cristo. Incluso dice, me atrevo a decir que en el cielo habrá sorpresa. De repente uno de esos va a estar cerca tuya en el cielo. Yo le digo, yo creo en mi corazón que no será así. Porque si dijo el apóstol Pablo, entonces comamos y bebamos. Entonces dijo el apóstol Pablo que si eso es así, ¿para qué santificarnos? ¿Para qué tratar de vivir una vida de piedad? ¿Para qué tratar de vivir una vida cristocéntrica? Porque si Jesús se mantuvo puro estando en esta tierra, y la Biblia dice en Romanos que fue resucitado conforme al espíritu de santidad que había en él, entonces yo creo que él dice en su palabra, porque yo soy santo, vosotros también sois santos. Y una persona que es santo representa santidad, representa revestido de su presencia, porque Dios es el único santo. ¿Está aquí? Entonces yo no puedo salirme ni a la derecha ni a la izquierda. No soy un súper espiritual porque soy pecador redimido. Pero tampoco soy un pecador que estoy redimido y me voy a la izquierda sin darle valor a lo que Cristo hizo en mi vida. Porque entonces vamos a bailar, pues, hermano. Vamos como esas doctrinas, sin mencionar los nombres, por favor, que dice que ellos pueden tomar hasta las 12 de la noche. Que pueden tener una mujer que no sea pareja de ellos, pero la pueden tener a cargo, la pueden tener escondida con tal que no la tengan a cargo. Eso no es adulterio y fornicación. Que si yo tengo a mi esposa y de repente tengo una escondidita por ahí, ¿usted cree que eso estaría bien delante de Dios? Y yo digo, soy pastor, predico la palabra. Alguno de las ovejas va a decir, yo quiero ser como el pastor, porque si el pastor está en Cristo, está perdonado. Por eso dice que el pueblo es conforme al sacerdote. O sea, los sacerdotes estaban dejando su ley, y entonces la ley de Dios no era valorada, y entonces el pueblo decía, si ellos lo hacen, yo también lo hago, pues. Imagínense aquí el hermano Alfredo que está, ¿verdad?, en esto de las redes. Mañana lo vemos haciendo un TikTok, ¿no? Un TikTok. Sin camisa, sin pantalón. Cristiano. ¿Quiénes hacen esos TikTok? Los rockeros, los mundanos. No tengo nada contra esa actitud que ellos lo hagan, porque no soy yo. Pero si soy cristiano, ahí sí hay un problema. ¿Qué pasaría si usted tiene un hermano que es ladrón? ¿Se golpearía el pecho como Tarzán diciendo gloria a Dios que mi hermano es ladrón, o se avergonzaría? Me avergonzaría. ¿Qué pasaría si usted tiene una hermana que es prostituta? No tengo nada en contra de
lo que ellos han escogido, porque sé que eso es un pecado delante de Dios. Pero yo no creo que yo me golpearía el pecho y diría, tengo una hermana que es prostituta. Porque me daría un poquito de vergüenza. Y yo estoy seguro que aunque no sea cristiano, si tiene una hermana en su justo cabal juicio, le va a decir, deja esa vida, deja ese lugar, deja de estar haciendo eso, porque eso no le gusta a Dios, a su nombre. ¿Cuánto más cuando somos cristianos? No debemos olvidarnos la ley de nuestro Dios, porque hay beneficio cuando usted y yo recibimos esta palabra. Dice que es cortante, o sea, va a cortar lo que no le agrada a Dios. Va a cortar, hermano. Esto no es legalismo, es la verdad. Jesús en cierta ocasión venía, dice, estaba reunido con los apóstoles y dice, viene el príncipe de este mundo, vámonos de aquí porque él nada tiene que ver conmigo. Porque el mundo te puede ofrecer una libertad, pero esa libertad al final es prisión. En Cristo muchas veces nos sentimos presos, pero al final somos libres. Porque somos esclavos de Cristo por amor, voluntariamente. Yo voy a defenderme de alguna manera al ser cristiano. Me voy a defender mi testimonio y voy a poner por encima siempre a Cristo. Escúcheme, ¿con el fin de qué? Con el fin de que un día mi Señor me dé galardón. Va a valer la pena al final, dice Malaquías. Hay una diferencia. Al final hay recompensa. Al final va a haber recompensa. Por eso dice que el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Y yo la voy a perder mi vida toda para hallarlo a él. Porque lo que viene a esta tierra son juicios. Lo que viene a esta humanidad son cosas terribles. La Biblia habla de la ira de Dios. Y usted y yo conocemos cuando medio se enoja a Dios, vienen terremotos, vienen maremotos, vienen ondas que se salen de las cauces, ¿verdad? De los mares y destruyen. Y esos son unos pequeños dolores, dice la Biblia. Ahora, ¿cuánto más cuando dice la Biblia que habrá cosas terribles, como cuando caiga del cielo? Esas situaciones que van a dañar a la humanidad. Entonces debemos prepararnos, debemos olvidarnos de la ley de nuestro Dios, a su nombre. Es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar. ¿A quien tenemos que dar? O sea que hay que dar cuenta. Pastor, yo pensé que solamente era ser cristiano y ya. Cuando usted tiene una cuenta en el banco bien subidita de números, usted está alegre. ¿Sí o no? Pero cuando está en cero, usted está triste. Acá la diferencia es que estés en cero sin pecado, sin olvidarnos de Dios. Que no haya ahí pendientes, que no haya ahí situaciones que de repente el enemigo quiere entrar en nuestra puerta, quiere golpear a nuestra vida. Porque nos hemos olvidado de Dios, de su ley. Porque nos olvidamos. ¿Está aquí? A veces nos hemos olvidado. Dios estaba confrontando a este pueblo por medio del profeta Oseas. Oseas tuvo que pasar un momento bien triste en su vida sentimental. Enamorarse de una persona. Esa persona traicionarlo. Esa persona tener hijos y abandonarlo con los hijos a José. Dejarle todo el cargo y toda la responsabilidad. ¿Usted sabe qué discierne eso Dios? Dios nos ama tanto. A veces tenemos tantos hijos y se los dejamos solo al cuidado de Dios y nos olvidamos de ellos. Por eso es que la generación de hoy, una generación que está cada día en decadencia, en maldad, porque los padres no se han hecho responsables. Escúcheme, para traerlos a la escuelita dominical, para enseñarles la palabra, los padres dicen llévatelo para ver si le quitas el diablo que lleva adentro. ¿Cómo va a quitarle el diablo que lleva adentro si está clavado en la generación antigua?
Está anclado esos espíritus de fornicación, de adulterio, de idolatría en la generación de los padres. Son los padres que tienen que buscar, ¿para qué? Para que los hijos vean que ellos también pueden ser libres y pueden servirle a Dios a su nombre. Ese es el problema de hoy. Pastor, pero si estamos enseñando a los niños. Esperemos que esta generación sea marcada. A mí me da tristeza. Yo conozco de algunos jovencitos que el año pasado, antepasado, que estuvieron en esta situación de lo que ya usted conoce, de lo que se mueve aquí. Y me dio pena que había más de 3 personas que yo conocí, como este niño, que venían a la escuelita. Y lamentablemente por andar en andancias del mundo y sus amigos, ya no están en esta tierra. Y hay mucha gente que dice, y Dios les daría la oportunidad de arrepentirse en el último momento. Pero si desde pequeñitos los trajo. Pero ellos se olvidaron de la ley de su Dios. Ellos amaron más el mundo que a Dios. Los deleites pasajeros. Entonces el peligro que usted y yo corremos hoy. Por eso que nuestros hijos no es que usted le prohíba, no puedes ver esto, no, usted lo está educando. Usted póngalo a ver allí alguna alabanza, un cantante, un artista de adoración, de algo allí, un pupurrí, algo, una danza. Que estarlo viendo, que estése moviendo. ¿Usted se acuerda que en el mundo había una música que decía mover la colita, no? Qué tremendo, ¿no? Bueno, yo no tuve en una manera niñas, ¿no? Pero creo que la niña a veces es como que más hiperactiva en esa área. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Y de quién lo habrá sacado? ¿Sí o no? ¿A su nombre? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice Junior? ¿De quién lo habrá sacado? Aleluya. Dice la hermana Micaela, no me mires mucho, por favor. Entonces vemos allí que hay que tomar en serio la palabra de Dios. Por eso hay que tomar en serio la palabra. Esto no es juego, está pendiente nuestra alma, nuestro espíritu. Es lo que hoy vivimos, hermano. Estaba meditando el día de ayer sobre un tema y algo me llamó la atención. Que en los tiempos de antigüedad, dice que las iglesias eran pequeñas pero poderosas. Pero dice en el modernismo que estamos hoy, las iglesias son grandes pero carecen de poder. ¿Por qué? Porque hoy vemos más multitud que realmente poder de Dios o presencia de Dios en el pueblo. ¿No conocen la ley? Sale un endemoniado por ahí, nadie quiere ir. Nadie quiere ir a poner la mano. Oiga, cuando yo me convertí, mi deseo era ese. Por eso yo me sentaba siempre adelante. Yo quería ver, yo siempre estaba, cuando llegaba un predicador invitado o el pastor venía y siempre una oración, yo estaba mirando cómo hacía lo de allá. Y tuve que pasar muchas veces algunas vergüenzas también, porque fui a lugares y no salía. Fui momentos que le puse la mano a alguien y el enemigo se me reía. Me escupió algunas veces. Pero volvía con más fuerza. Yo le decía, tenemos que meternos en ayuno, tenemos que meternos en oración. Y después de 2 días volvía y se iba. Porque la Biblia enseña eso. Porque su ley dejó escrito. ¿Con qué salen estos géneros si no es con oración y ayuno? Pero un pueblo que no tiene conocimiento de su Dios se olvida de su ley. ¿Está aquí? Se olvida. Dice que penetra hasta el alma. ¿Qué puede impedir que la palabra de Dios sea eficaz? ¿Qué puede impedir? O sea que si hay impedimento. Hebreos 5, 11, 14. Mire lo que puede impedir. ¿Qué puede impedir? Acerca de esto tenemos mucho que decir. Mire, como dice el apóstol Pablo aquí. Dice que puede ser que Pablo escribió, puede ser que fue Lucas. No se conoce el escritor, pero unos le acreditan hebreos a Pablo.
Otros dicen que puede haber sido Lucas, otros hablan de que es desconocido. Dice, acerca de esto muchos que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea que la gente le gusta oír solamente cuando dice Dios viene trayéndote una palabra, Dios trae un milagro para ti, si tú siembras 10 te trae 1000. Eso le gusta oír a la gente, eso le gusta, vas a ser un gran profeta, vas a ser un gran eso le gusta a la gente oír eso, una motivación. Pero la palabra directa de parte de Dios muchas veces no le gusta escuchar. Porque dice, porque han sido tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, escuche bien, tenéis necesidades de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el que toma en serio la palabra, el que ama la ley de su Dios, tiene un entendimiento, tiene ejercitado los sentidos, sabe sentir la presencia de Dios, también sabe sentir cuando el enemigo está cerca, sabe valorar lo que es la ley de su palabra en su corazón, pero también sabe en una manera mantenerse alejado cuando sabe que eso le es malo para su vida. ¿Está aquí? Sí. Hay consecuencias cuando la persona se olvida. Cuando la persona se olvida. Pero cuando usted y yo obedecemos la palabra, escúcheme, no habrá nada que nos pueda derribar ni hacer retroceder. A su nombre. Debemos vivir un devocional diario, eficaz. ¿Sabe cuándo yo sé que una persona tiene devocional? Cuando lo veo activado, cuando lo veo predicando. Pastores, que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo Dios para alcanzarte a ti? ¿Cuántas veces te mandó mensajeros a predicarte? Y si Dios me envió mensajeros a predicarte, ¿por qué no ahora tú que eres un mensajero vas y predicas? Amén. ¿Cuántos Dios envió a predicarte? Ya fuiste alcanzado. Ahora, ¿cuál es tu misión más importante? ¿Llegar al cielo? No. Ganar almas para Cristo. Esa es la misión más grande y responsable que Dios te dio. Ya tú ya eres salvo. Por eso dice Proverbio que el que gana alma es sabio. Tu responsabilidad ahora, aparte de mantenerte en una vida espiritual, es ganar almas para Cristo. Predica, le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. O sea que cuando tengas tiempo y cuando no lo tengas también predica. ¿Está aquí? Sí. Tenemos que hacer un buen devocional y una buena lectura bíblica todos los días. Tenemos que tener plan B y plan A. ¿Cuáles son el plan A? El plan A es que de repente Dios nos habla. Nos da una palabra de repente. Usted está durmiendo, está leyendo, está orando y de repente recibe una palabra. El plan B es la oración y la lectura. El hombre de Dios siempre tiene que estar esperando algo de parte de Dios. Pero usted tiene que darle su tiempo. Pastor, a mí Dios nunca me habla. ¿Usted conversa con Él para que le hable? Porque si yo estoy conversando con alguien me va a hablar. Y si no me habla lo peñisco para que grite, pero algo me va a decir. Lucas 18 dice que hay que ser insistente. Y yo sé que si a Dios lo provoco, Dios en algún momento me va a dar una palabra. Me va a dar un mensaje. El cristiano tiene que ejercitar sus sentidos. Usted tiene que decir, no es que el pastor escucha a Dios. Yo también escucho a Dios. Yo también lo oigo. Yo también Él habla conmigo. Pero cuando Él habla con uno, es que Dios manda. Dios te dice, ve y predica. Lea la Biblia, por eso a mí me gusta el libro de todos
la Biblia, de los profetas y de los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque ellos hablaban con Dios, pero eran enviados. Y vino palabra de Jehová y dijo Jeremías: no puedo hablar, soy niño. No digas que soy niño, ve, porque donde quiera que yo te mande, tú irás, le dice. No le dice, solamente ve a los lugares que yo quiero. No, tiene que ir. Usted me dice: pastor, yo recibí una palabra y me fui a visitar un hogar, y aquí están las parejas, la familia, que Dios me dijo: sí, varón, por una palabra de ese varón. Entonces yo entiendo que tiene conexión. Yo entiendo que usted es espiritual. Yo entiendo que tiene devocional, que tiene oración, que tiene lectura. Yo entiendo que usted tiene un llamado. Yo entiendo en la parte espiritual que usted, Dios lo llamó. ¿Está aquí? Debemos hacer un diario espiritual. ¿Por qué? Muchas veces es necesario escribir, anotar los momentos especiales con Dios cuando Él nos habla. La pastora me decía antes algo. Pastora, disculpe que voy a tomar esta parte. Me dice: Isaías, yo tuve un sueño contigo. Mire que sueña, gloria a Dios conmigo. Pero dice: pero no te lo he conversado porque me olvidé de la palabra que me dijo en el sueño. Y yo le digo: pero ¿por qué no la anotaste? Dice: tú estabas en una multitud y habían 2 mujeres allí. Y tú les predicaste, dice, y les hablaste. Y dice: esas mujeres te rodearon ahí, dice, porque tú le dijiste una palabra, y ella le preguntó: ¿qué significa esa palabra? Y justamente ayer vino una mujer para preguntarme qué significa la palabra, ¿no? Por ahí está la hermana. Entonces, a veces los sueños son reales. Pero ella dice: pero me olvidé la palabra. Hasta que me desperté, dice, yo me acordaba de la palabra, ¿no? Así era. ¿Sabe por qué? A veces tal vez, yo le digo a mi esposa: por eso tú a veces tal vez me crees como loco. Porque a veces yo estoy a las 4 de la mañana, yo me levanto y yo prendo el foco y comienzo a buscar. ¿Y qué estás buscando? Un lápiz y un cuaderno. Yo comienzo a anotar por ahí cualquier cosa de lo que recibo, porque me puedo olvidar. Porque no es que después de que nos levantamos a orar, a veces a las 4, ¿no? A las 5, hasta las 6 es una hora más. ¿Qué hacemos, vuelta? Nos acostamos a dormir, pues eso es lo que hacemos. Me va a decir que no. No, usted no, pastor. Solo yo me acuesto después de la oración. Y me quedo dormido a veces, entonces me olvido. Pero de repente recuerdo, digo: no, Dios me habló algo, Dios me habló una palabra. Y es importante que usted haga un diario devocional de lo que Dios le habla, de lo que Dios le conversa, de un versículo bíblico, usted lo anote. Para que usted diga: Dios me habló. A su nombre. Estoy terminando. Debemos tener un buen plan de oración. Un buen plan de oración. Yo sé que orar es duro, hermano. Yo sé que levantarse a orar es difícil. A veces es una batalla. Hoy que hace frío, hermano. Es una batalla, ¿sí o no? ¿Cuántos oran? Pero ¿sabe qué? Cuando usted hace ese plan de oración, cuando usted hace ese diario de comunión con Dios, Dios le va a revelar a usted los secretos que Él quiere revelar. Dice su palabra: el que estuvo en el secreto con Jehová, Él vio y oyó. Porque hay que estar en ese secreto con Dios para poder ver y oír. ¿Está aquí? Es importante, no te olvides de su ley. ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Estás guardando la palabra? Termino con este versículo. Libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Hay que tomar en serio la palabra, hermano. Josué 1, 8. Mire lo que dice allí. Es impresionante lo que Dios le declara a Josué. Lo que Dios le declara a Josué. Yo no sé cuántos quieren esta palabra. Pero si usted lo hace, va a pasar lo mismo que pasó con Josué. Va a ser un gran hombre, un gran comandante de un ejército, que va a estar siempre Dios en su boca. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. Escúcheme, nunca cambie la Biblia por el teléfono.
Hay gente que viene al culto y no trae Biblia, trae el teléfono. No, es que yo la cargo aquí, pastor. Ah, usted la carga ahí, en el teléfono. ¿Y su Biblia? Ah, no, pastor, es que la Biblia vale $10, $20. El teléfono vale 100. Es más caro. Ah, pero si tienes para comprarte un teléfono, cómprate una Biblia. ¿O te da vergüenza que te vean con la Biblia? ¿Ah? Ah, no, es que con teléfono anda todo el mundo. Cristiano y no cristiano andan con el teléfono. Y uno lo cargan bien caro. Pero ¿por qué no te cargas un teléfono de una Biblia de una versión buena para que digas, tengo una buena versión, me costó $70, $80, $100? Entonces te dice, tengo una buena Biblia. ¿Ah? Nunca se aparte este libro de la ley. No dice este teléfono. Dice el libro. ¿Qué significa el libro? Que usted tiene que fojearlo. Amén. Que usted tiene que fojearlo. Fojea el teléfono. Vamos, fojea el teléfono buscando. No puede fojear. Dice, nunca se aparte de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Para que hagas conforme y lo guardes todo, no lo bueno o lo que te agrada nada más. Amén, ¿está aquí? Porque hay gente que solo le gusta agarrar lo bueno, lo que dice, te bendeciré, te multiplicaré, estaré contigo. Pero cuando viene la reprensión, dice, te voy a castigar porque no me obedeces. Ay, Dios mío. ¿Ah? Te voy a tocar a tus hijos, te voy a tocar a tu esposo, porque no obedeces, porque eres rebelde. Entonces, no, Dios es amor. Dios es amor y Él no puede castigar a la humanidad. ¿Quién dice eso? Si la Biblia a mí me dice que un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Que Él es fuego consumidor. Amén. Que por su misericordia no hemos sido consumidos. No es porque somos buenos nosotros, es porque su misericordia es más grande que los cielos. No es que nosotros somos buenos, hermano. Somos malos. Perverso es el hombre, dice el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Para que guardes conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Ahora yo le pregunto, ¿por qué no salen mal las cosas? ¿Por qué no salen mal las cosas? Porque a veces no tomamos en serio su palabra. Elí no tomó en serio la palabra de Dios, porque dice que ya había solo visión con frecuencia. Le enseñó a Samuel lo que él era de joven, a ministrar la presencia de Dios, pero no le enseñó a sus hijos. Pastores, que a mí me gusta irle a discipular a la vecina. ¿Y tus hijos? Pastores, que a mí me gusta ir a predicar con el hermano fulano a la calle. ¿Y a tus hijos? Por eso con mis hijos yo soy bien conflictivo. Y aquí están. Ellos usted les puede preguntar. Y a menos que salgan del grupo los pueden interrogar. ¿Por qué los hago? Porque yo, no siendo cristiano, un día me topé con una persona que conocía a mi padre. Aquí está mi esposa por testimonio. No era cristiano yo. Y anduve por un lugar y a mí me dijeron, tú eres hijo de Emilio Basante. Y yo le dije, este señor conoce a mi papá, porque si se sabe el nombre, conoce a mi papá. Y yo le dije, sí, te apareces a él, me dijo. Mi papá se arrugaba así como yo me arrugo, ¿no? Se le hacían las cejas así. Y entonces un cierto día, yo le pregunté a mi papá si conocía a ese hombre. Mi papá me dijo, sí, sí lo conozco. Entonces yo dije, si yo hago quedar mal en mi vida a las personas, ¿verdad? No pago cuando fío o digo una mentira, ¿qué van a decir? Es el hijo de Emilio Basante. Y mi papá nunca fue mentiroso ni fiador de nada, quedó siempre bien. Entonces yo tomé en mi vida una decisión, no hacer quedar mal el apellido
o el nombre de mi Padre. Si tomé la decisión de hacerlo con el Padre terrenal, ¿cuánto más con mi Padre celestial? Porque donde quiera que me van a ver, van a decir: allá va el pastor, el Hijo de Dios. Esta semana había un control en la vía y estaban pidiendo papeles, y yo bajé el vidrio ahí y le digo: bendiciones. Y me miró así como que dijo: todos son cristianos aquí, solo sigan nomás. Porque hasta en el carácter, el conocimiento, la forma de ser, las personas te miran, te juzgan. Por eso que a ti te dicen varona, por eso que te dicen hermana, sierva. Toma en serio la palabra. Póngase de pie. Toma en serio la palabra. Toma en serio la palabra. Ese es el mensaje que yo le digo esta noche. Tome en serio la palabra. Amén. Tome en serio, esto no es un juego. No vaya a decir mañana: el pastor nunca nos exhortó, nunca nos reprendió. Y si usted está haciendo algo malo que de repente está escondiendo, escuche bien: ante mis ojos usted se podrá ocultar, pero ante los ojos de Dios no. Porque cuando usted guarde la palabra, entonces va a prosperar su camino. Entonces usted va a tener una prosperidad en economía, en salud, en el matrimonio, con los hijos, con la familia. Cuando usted guarda la palabra, yo quiero que levante las manos al cielo. Si usted guarda la palabra o si desea guardarla, yo quiero que usted levante sus manos al cielo en señal de compromiso, en señal de decirle: Señor, aquí estoy, dispuesto a guardar tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que profesan conocer a Dios, pero que sus hechos lo niegan. No queremos decir que solo te conocemos. Queremos decir que te obedecemos, Señor. Queremos ser obedientes, porque tu palabra dice que tú al desobediente lo ves de lejos, Padre. Mas al obediente, al humilde, al que se postra delante de ti, Señor, y dice: Señor, es verdad, a veces me equivoco, a veces te fallo, pero no me permitas, oh Dios, seguir en ese camino de impiedad. David en cierta ocasión se equivocó, cometió adulterio, asesinó, y dice que eso trajo consecuencias a su casa. Nunca corrigió a sus hijos. Por eso es que dice que Absalón se levantó, porque nunca lo había corregido. Era un joven tan perfecto, tan hermoso, y los hijos se levantaron en contra de David, porque él se olvidó de la ley de su Dios. Aunque la Biblia dice que era conforme el corazón de Dios, tuvo que enviar una palabra profética, tuvo que enviar al profeta Natán para decirle las causas y las consecuencias de lo que había hecho. Entonces dice que David se volvió en arrepentimiento, dice que se volvió en quebranto, dice que se volvió en agobio y le dijo: Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque solamente cuando entendamos y aprendamos a valorar su palabra, vamos a entender quién es Dios. Hay que tomar en serio su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Veo que cadenas se están rompiendo. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay cadenas que se están rompiendo. Cuando tú tomes en serio la palabra, tu generación va a ser una generación bendecida. Tu generación va a ser una generación prosperada. Tu generación va a ser una generación sana. Porque dice que la desobediencia trae enfermedades. Según Deuteronomio 28. La obediencia trae bendición. Tú eres el que puedes portar para tu generación esa comunión con Dios, o simplemente ese conocimiento, pero no obedecerlo. Que tus hijos no sepan que fuiste cristiana. Que tus hijos no sepan que un día fuiste a una congregación y unos pocos años o días fuiste cristiana. Sino que sepan que perseveras hasta el final, que fuiste y lo eres y lo serás por siempre, y que delante de tus hijos tendrán el testimonio de decir: mi madre o mi padre fueron grandes hombres de Dios, fueron grandes mujeres de Dios, ellos pelearon, ellos batallaron, aunque muchas veces tal vez perdieron a causa de una enfermedad, tal vez perdieron una situación allí familiar, tal vez un rompimiento matrimonial, pero ella se mantuvo, él se mantuvo, su vida, su comunión con Dios fue prosperada cada día.
porque nunca se olvidaron de la ley de su Dios. Si tú no te olvidas de Él, Él tampoco nunca se olvidará. Daniel estuvo en una tierra extraña y él no se olvidó de su Dios. Y dice que el ángel le dijo: eres muy amado en el cielo. Eres muy amado, le dijo a Daniel. Porque a pesar de la cultura y a pesar de las tragedias que había vivido Daniel, nunca se apartó de su Dios. Pastor, es que usted no comprende las cosas que están pasando. Yo como hombre tal vez no te comprenderé, pero hay un Dios que te comprende. Pero no saques excusas para decir que eres cristiana o cristiano y te has olvidado de su ley. Guárdala en su corazón. Atesora su palabra. Permite que ella te guíe en este caminar con Él. Y al final puedas tener una vida junto a Él para siempre. Levanta tus manos allí. Gracias. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios está obrando allí. Dios está obrando en sanidad. Dios está obrando en restauración. Dios está obrando en esos temores que tienes. Dios estará trabajando allí. Hay momentos que te sientes solo o sola. Allí Dios está obrando. Ahí Dios está rompiendo cadenas. Es Él el que está trabajando en tu vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele alabanza al Señor.